Muchísimas gracias, Marianela, bienvenida, te escuchamos y, y, bueno, muchísimas gracias por aceptar. Muchas gracias, Lexi. Muchas gracias a las organizaciones que han convocado a este encuentro hoy. Es un gran placer estar en este panel con Carlos y con Luis Carlos y bueno, con todas las organizaciones para hablar justamente de este día, que es ese día dedicado al derecho a saber, ¿no? Efectivamente, Lexi, tú me convocaste para hablar un poco de esta situación del reporte sombra que hemos hecho desde un colectivo de organizaciones de América Latina y el Caribe que se llama Voces del Sur y que desde hace ya 4 o 5 años nos estamos reuniendo para hacer un monitoreo eh, eh, y conjunto pues entre todas las organizaciones y a partir de eso hacer un reporte sombra y hacerle un seguimiento a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16.10.01 y 16.10.02, que justamente tienen que ver con la seguridad de los periodistas y sobre todo con la figura de los periodistas como actores claves en lo que es la conformación de sociedades con instituciones fuertes y justas, y el acceso a la información pública como ese mecanismo necesario para que justamente esa salud de los países, de los estados, de ese desarrollo, pues tenga un ancla en lo que es la transparencia, la rendición de cuentas y ese trabajo que se hace a través de ese derecho. Hay una cifra en ese reporte sombra que bueno, me voy a dedicar un poco más cortamente a la parte de Venezuela. Nos llamó la atención, pues llama la atención a todos una cifra que se registró de este informe del año 2021, donde nosotros sumamos más de 400 alertas de casos de restricciones a la libertad de expresión. A pesar de que era un número alto, representó 11% menos que el año anterior. Pero esto para nada significa que las cosas estén diferentes, que las cosas estén mejorando. Esto lo que significa es que el ecosistema venezolano pues, ha profundizado las estrategias de adaptación a un contexto represivo y que se ha instrumentalizado ese miedo que genera la censura. Y es ese miedo a expresarse que ha llevado a que justamente se imponga la censura, la autocensura, porque está haciendo efecto esa amenaza latente y permanente de violencia en contra de las voces críticas. Esa disminución, además del 11%, significa que los medios de comunicación y que las personas, los periodistas y los ciudadanos, han tenido que desarrollar esas estrategias de supervivencia adaptándose a las limitaciones del contexto precisamente. Pero sí vemos unos patrones que siguen estando allí y que coinciden en que, por ejemplo, aumentaron en un 50% la estigmatización y criminalización de periodistas, especialmente a través de todo el mundo digital, las redes sociales, y creo que sobre eso pues vamos a hablar más adelante. Siguen siendo las agresiones y ataques una de las cifras importantes, con más de 160 agresiones y ataques. Los procesos judiciales, civiles y penales, que es otra modalidad, otro patrón que está también tomando mucha fuerza cada vez más. No solamente en Venezuela, hay que decirlo, en la región hay una tendencia a utilizar el aparato de justicia para justamente amedrentar todo el trabajo de la prensa independiente y de la denuncia. Y el otro patrón, pues claro, es que el Estado venezolano sigue siendo el principal victimario y es identificado como el responsable en el 70% de todas estas alertas, ¿no? Entonces sí, pues vemos con mucha preocupación, y así lo establecemos en ese informe, la imposibilidad de construir espacios críticos dentro de los medios de comunicación tradicionales que prácticamente desaparecieron en Venezuela. Ese temor ha empujado a periodistas y a los medios, ya lo decíamos, la autocensura, y especialmente las regiones en el interior del país están viviendo una situación de mucha precariedad y de mucha vigilancia, de mucha persecución y de gran temor a difundir contenidos críticos sobre la realidad del país. Y eso es cada día más palpable.
¿Esto que nos conduce? La autocensura es una realidad, la censura se traduce en una evasión informativa, que cada vez lo estamos viendo con mayor preocupación. El periodismo que estábamos acostumbrados antes a que estaba siempre en primera fila de muchas denuncias y de muchas alertas sobre lo que ocurría en Venezuela, se ha acostumbrado a evadir los temas sensibles y ha tenido que optar por contar esas historias desconectadas de la realidad. Eh, Existen, por supuesto, los medios independientes, los medios que han tomado espacios importantísimos dentro de las plataformas digitales, dentro de ciertos espacios que quedan abiertos en radio, algunas, sí, a través de estos espacios para continuar haciendo esa tarea, pero en general nos hemos quedado con un tejido comunicacional muy desmembrado, muy deshilachado, sin una plataforma clara, sin elementos de referencia. Entonces, junto a todo esto, nos llama además poderosamente la atención el ascenso de los casos en restricciones al acceso a la información pública. Y aquí es bueno recordar algunos principios, porque justamente ese es el día que estamos hoy conmemorando, o por, digamos, no sé si celebrarlo, pero sí por lo menos ponerle atención a ese derecho. Uno de esos principios es recordar a la ciudadanía, a las audiencias, a las personas que nos escuchan, que los ciudadanos tienen que ser sujetos activos en el reclamo a los gobernantes, en las cuentas y la transparencia de la gestión pública. Obviamente esto en un contexto de democracia a la que debemos aspirar y por la que estamos peleando. Luego, que los gobiernos tienen la obligación de informar a sus ciudadanos sobre las decisiones que les afectan, que las nuevas tecnologías del Internet ha permitido justamente aplanar esas relaciones entre la gente, el ciudadano y los funcionarios, y que cada vez tenemos que exigir más esa cercanía para la exigencia de control de la gestión pública. Que los gobiernos, por ejemplo, tienen que ir a ser más gobiernos abiertos para responder a las nuevas exigencias de la democracia, y que la data pública es algo que nos pertenece a todos. Yo creo que esto es un principio que un día como hoy tenemos que rescatar y tenemos que poner en primer lugar para poder defender este derecho importantísimo que está vinculado también a la libertad de expresión, como es el derecho a saber. Y sobre este derecho tenemos que decir que no fue hasta que se sumó el derecho de acceso a la información pública a la Agenda 2030 cuando comenzó a hablarse en voz alta de los deberes y derechos de los gobiernos y ciudadanos. Y es muy importante que se haya convertido en ese indicador para medir la salud de los estados modernos, para poder tener la referencia de los modelos de desarrollo y de cómo esos modelos de desarrollo para afrontar el futuro y para medir las condiciones y la salud de la democracia tienen que estar relacionados con este derecho, entendido como el acceso a la información pública vinculado a la transparencia, al control de la gestión. Entonces es importante gozar de ese derecho al acceso a la información pública que se tradujo en este ODS 161002 y que justamente es el que combina a los gobiernos a incorporarse, a velar por su cumplimiento, facilitar el acceso de esas sociedades, a esa información y a construir esas instituciones fuertes, pacíficas, inclusivas, que tienen que ir de la mano para lograr un desarrollo sostenible. Entonces se generó, sí, un contexto global, reglas de juegos compartidas y supranacionales para justamente promover estos estándares. Ahora, ¿qué tenemos en Venezuela sobre este punto? Bueno, a pesar de que ya tenemos un año de contar con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público, en IPI, el reporte que nosotros hemos publicado el día de hoy, ya hemos sumado más de 35 restricciones de acceso a la información pública que afectan a periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, que es un poco la población que nosotros medimos principalmente. A pesar de que nosotros tenemos 12 leyes que resguardan este derecho, que hasta ahora se ha sustentado pues, en el artículo 143 de la Constitución, que tenemos el artículo 51, que muchas de las municipios y gobernaciones aprobaron leyes de acceso a la información. La verdad es que en todos estos años, y aún un año después de aprobación de la ley, no tenemos garantía de que se cumplan los derechos del ciudadano al acceso a la información pública. Entonces,
cómo trabajan los periodistas en este contexto. Es algo que nos preocupa enormemente porque, como les decía inicialmente, el derecho a acceso a la información es la otra cara también del derecho de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Los periodistas entonces tienen que estar permanentemente trabajando, haciendo solicitudes formales de información que no son respondidas por el Estado. Así lo han denunciado organizaciones, medios independientes. Nosotros mismos hicimos un monitoreo de solicitudes de información que no son respondidas en ninguno de los casos. Hay una falta de transparencia activa en el sentido de que no hay una actualización de las páginas de las instituciones públicas donde están obligados a darle al ciudadano la información y los datos de cada una de los ámbitos del ejercicio público. Hay una falta de respuesta por parte de las autoridades junto a la ausencia de información oficial a través de estos mecanismos de transparencia activa. En el ejercicio digamos, más clásico del periodismo, desaparecieron las ruedas de prensa como espacio para proporcionar información a periodistas y medios, pero además también son inexistentes las declaraciones oficiales por parte de funcionarios públicos. Es una información totalmente unidireccional en donde no hay posibilidad de contrastar esa información oficial con otras fuentes, porque justamente hay muchísimo temor también por parte de voceros independientes a las represalias que puede haber por parte de los poderes públicos. Hay un constante impedimento de acceso a las instituciones, desde los hospitales, cualquier tipo de institución pública tiene una restricción férrea al acceso a los medios, a los periodistas. Y por supuesto que esto también, otro elemento que los periodistas deben padecer a diario y que es la manera más clara que tienen de padecer esa falta de acceso a información es la escasez también de fuentes. Entonces una imposición de una narrativa homogénea a través de canales de comunicación totalmente unidireccionales y cada una de estas cosas va mermando ese derecho a la información pública. Luego tenemos también el grave problema de la censura en los portales digitales, que también eso es algún tema que vamos a tratar más adelante, y es otro elemento que están padeciendo los periodistas. Eran 5 minutos para esta primera intervención inicial. Yo lo dejaría hasta acá para seguir con las otras partes que ustedes han estructurado en el evento y darle el espacio pues también a los colegas. Muchas gracias, Lexi. No, muchas gracias a ti, Marianela. Nos abres una primera amplísima perspectiva de la situación del derecho en el país. Y yo creo que después ciertamente vamos a comentar un poco sobre el tema de la ley de transparencia, sobre la opacidad. La verdad que son temas muy amplios. Sabíamos que este es un foro que puede tener muchísimas aristas por la importancia y la dimensión de este derecho y de cómo esto es fundamental para el ejercicio pleno de otros derechos también. Pero sí te agradecemos muchísimo este panorama. Y aquí quiero conversar con Carlos otros aspectos. Ya Marianela mencionó varios, pero sobre todo el cierre de los medios de comunicación, que ha sido, bueno, una de las peores cosas que ha sucedido. Tenemos muchísimos medios de comunicación menos. Tenemos, ahora mismo estamos con el tema de la misión de determinación de hechos, un informe que ha sido fundamental, donde se habla no solamente de los casos, sino de posibles perpetradores ya con nombres y apellidos, y ha sido absolutamente invisibilizado, y además hay una orden para invisibilizar. O sea, estos son patrones, son cosas que vienen desde una orden desde arriba. O sea, ¿cuál es, según el análisis que ha hecho Espacio Público en sus informes anuales, en todos los informes que hace con relación a los medios, y por supuesto lo que significa ser periodismo y ser un comunicador, una comunicadora o un defensor de derechos humanos que tiene que dar información en Venezuela? Ustedes que han hecho este estudio de afectaciones y de criminalización y hostigamiento contra todo esto. A ver, haces tú también varias preguntas al mismo tiempo, entonces es como que... Entonces, a ver, nuestra base de datos, por ejemplo, ¿cuántos medios han cerrado desde el año 2002 hasta este año?
10 años. 341 medios. Ese es el acumulado, eso suma emisoras de radio, portales web, periódicos y todo. Entonces tú tienes ahí una consecuencia directa, por supuesto, va a ser distinto. Por ejemplo, el caso de los portales, que si bien algunos están bloqueados, Venezuela en este momento, a partir de hace como 6, 7, 8 años, se han montado como 100 portales y 45, 50 están bloqueados. O sea, tienes un porcentaje muy alto de intromisión del Estado en la posibilidad que tú tienes de difundir información o de acceder a ella. Entonces ahí hay un tema, pero digamos, el contexto es el siguiente. En Venezuela está documentado un patrón estatal de restricción a la libertad de expresión. Un patrón que tiene distintos tipos, pero que básicamente lo que quiere es construir el miedo. Es decir, que tú tengas miedo a expresarte, que tú tengas miedo a decir y por lo tanto tengas miedo a las consecuencias de decir, ¿no? Es decir, de expresarte. Y por supuesto ahí en el tiempo tú vas a tener unas énfasis u otros énfasis, pero en líneas generales lo que está montado es una política de Estado que quiere castigar la posibilidad de la crítica, la posibilidad de la circulación de información de interés público y que tú vas a encontrar, dependiendo de los momentos que te tomes, tú vas a decir, por ejemplo, este año, ¿dónde está concentrada la restricción? Emisoras de radio. O sea, han cerrado 20 emisoras de radio. Entonces estamos hablando, pero eso no cuenta las otras dinámicas, como por ejemplo, lo que tú acabas de decir, las llamadas o las autoimposiciones que se pueden dar en los medios, es decir, este tema no lo vamos a hablar. Otras veces no sabemos si es una autocensura o es una imposición de una llamada telefónica, porque ya ni siquiera creo que mandan las cartas, sencillamente llaman y dicen, mira, vale, este tema no lo hables, o hablaste de este tema, entonces paralizan todo. Y tú lo ves, hay determinados temas que están sencillamente censurados en la esfera de lo que es el mundo de la radio. Por supuesto, si tú tienes emisoras que están cerrando y están goteándose a lo largo del tiempo, pues por supuesto hay una dinámica de muchísima precaución, por no decir otro adjetivo en relación a qué información circula y qué no circula. Y de eso hay muchísimos elementos, digamos, pero es muy difícil de documentar porque nadie te está diciendo, nadie puede decir yo me estoy censurando. No pasa con esa frecuencia. Cuando uno visualiza y, por ejemplo, expresión de ese patrón, tú tienes, bueno, puede haber variaciones en un año, otro año, después podemos abundar en esto, pero bueno, este año, por ejemplo, hasta agosto de este año, nosotros hemos documentado 128 casos. Estamos hablando de, porque cuando uno dice, bueno, es que han disminuido el número de casos, sí, pero ha disminuido el número de periodistas que están trabajando en Venezuela, han disminuido el número de medios, entonces no hacemos una proporción relativa, sigue siendo un número muy elevado. Por cierto, en el tema de cierre de medios, digamos, la otra experiencia equivalente en la región es Nicaragua, que ha cerrado 56 medios. ¿Me explico? Entonces, lo que no, porque en la región no hay experiencias digamos, de una suerte de censura y cierre de medios tan sistemático como el que se ha dado en Venezuela. Es decir, hay situaciones, pero son mucho más aisladas, mucho más chiquitas. Venezuela tiene este acumulado y Nicaragua tiene, el que te acabo de decir, alrededor de 60 medios en los últimos, de los últimos 4 años. Entonces estamos hablando de una lógica que tiene una impronta muy fuerte. Pero lo que te decía, este año, para expresión de ese patrón, sí, ha reducido el número, pero se sigue manteniendo. Nosotros documentamos hasta ahora 128 casos con más de 220 denuncias. Y tú vas viendo cómo tenemos en el país zonas en donde no hay medios independientes, donde la gente tiene enormes dificultades para acceder a información de naturaleza pública o no, donde no hay debate, porque bueno, las únicas ofertas son de ese tipo. Y lo que está ocurriendo en los últimos, digamos, los patrones de los últimos 2 años, que de esto podemos seguir hablando, pero para seguir en la conversa, que me parece que es mucho más interesante, ¿cuál es el patrón? Primero, la migración se está atacando más bien a los medios digitales, ¿no? O a las personas que utilizan redes de WhatsApp. Por ejemplo, el caso de la sentencia del día de ayer, 6 personas, líderes sindicales, activistas o líderes políticos castigados por una información que circularon en el grupo de WhatsApp, ¿no?
Entonces, estamos hablando de persecución por un tweet, persecución por... Además, WhatsApp no es un medio de comunicación. WhatsApp es una red de comunicación interpersonal. No es un medio de comunicación. Otra cosa es que se pueda escalar, pero igual que se podía escalar el correo, las cartas. Antes tú podías hacer una acción urgente de Amnistía Internacional, antes eran cartas, ¿no? Que se coordinaban, pero no dejaba de ser una carta. Entonces no deja de ser un mensaje interpersonal el que tú comunicas por WhatsApp. Entonces tenemos una preeminencia en los últimos tiempos de ataque a todo lo que son espacios digitales, redes de comunicación interpersonal, información en redes sociales y en los últimos 2 o 3 años la utilización de la denominada ley contra el odio, que es, digamos, una vuelta de tuerca en el sentido de la criminalización. Es decir, antes había detenciones, liberaciones, pues se utilizaba el Código Penal, pero ahora se utiliza ese mamotreto que es la denominada ley contra el odio. Y digo mamotreto porque primero, la Asamblea Nacional Constituyente no puede aprobar leyes. Segundo, no es un instrumento jurídico que se ajuste a los estándares de nuestra propia Constitución o a nivel internacional. Tampoco tiene una proporcionalidad, porque bueno, un delito de odio que podría ser un asesinato, tendría una pena de 20 años y esto, una expresión o menos, puede tener 10, y una expresión de odio podría tener castigo de hasta 20 años. Entonces es un despropósito, no tiene una armonización en términos legales. Entonces, esto sigue ocurriendo. Las emisoras de radio están siendo muy castigadas. Quizás en este momento el principal depredador de la libertad de expresión, evidentemente que es una política estatal, pero se concentra en Conatel. Conatel es el que llama a las emisoras, cierra los canales, bloquea los portales web, es el principal. Y después hay una serie de conexiones, el Ministerio Público aplicando la ley contra el odio porque divulgaron una información de una fiesta donde participó el fiscal o donde o sea, se está utilizando esto de manera regular. Y uno lo puede ver con el famoso reporte de Movistar, es decir, quiénes son los que ordenan la censura. Y ahí tú ves DICIN, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, o sea, esos son los que están ordenando los bloqueos y están también ordenando y afectando a la privacidad, que es el otro tema que no es nuevo, pero que tiene un desarrollo masivo en el último tiempo. Lo dejo hasta ahí para seguir después conversando. Gracias, Carlos. Aprovechando lo último que acaba de comentar Carlos, que creo que es fundamental. WhatsApp no es un medio de comunicación, pero sentimos que en Venezuela las redes sociales se han convertido en el medio para informar cuando no tienen unos medios grandes. Ha habido una migración hacia las redes sociales, incluso para temas gruesos, ¿no? Y aquí, espectacular que estés aquí, Luis Carlos, porque nos puedes explicar un poco cómo ha sido que este espacio que se denominaba de los ciudadanos, que son las redes sociales, que son abiertas, además donde cada persona puede transmitir y recibir información de manera directa, en este contexto, cuáles son los riesgos, cuáles son las aperturas que presenta y cómo se han utilizado de manera, digamos, masiva para el tema del acceso a la información. Sí. Un placer, muchísimas gracias. Quisiera dividir como en dos etapas. Uno, en términos de acceso a la información o desinformación, yo creo que necesitamos construir en algún punto una suerte de indicador de qué tan desinformados estamos. Pues creo que el asunto de la desinformación es como la nutrición. Estamos desnutridos, tenemos hambre, bueno, tenemos hambre informativa, solo que en una persona lo puedes medir en kilos y en altura y qué sé yo, pero con la desinformación todavía no sabemos mensurar, no sabemos medir cuánto nos falta saber, cuánta hambre informativa se pasa en muchas partes del país y sobre todo cuál es la nutrición que el Estado está dejando de garantizar, porque es información pública que tiene que estar accesible, con datos abiertos, con rendición de cuentas, presupuesto y un montón de cosas que se están negando. Y eso creo que lo voy a ir desarrollando en las próximas. Con redes sociales o con plataformas digitales pasa algo muy curioso y es que Venezuela es un país moderno, o lo fue en algún momento. Es decir, nuestro contexto no es el contexto de Cuba, no es el contexto de Corea del Norte, no somos unos sujetos del tercer mundo que están descubriendo Internet, fascinándose, probando a hacer cosas y luego se los llevan presos. Esto es un país que consumía tecnología, tenía un parque telefónico instalado de más de 30 millones de teléfonos activos, tenía acceso a la modernidad, país además a la vanguardia del continente, y luego fue cerrándose. Entonces, el efecto que hemos vivido es el del cierre, no el de los ciudadanos descubriendo Internet, sino el de los ciudadanos que ya lo tenían y se les ha ido restando.
Entonces, ese fenómeno es muy duro, porque de hecho cuando estuve en Internet Society, tratar de hablar con la región y contarles que Venezuela tenía nuevos desconectados era algo que no entendían, no lo entendían. O sea, pensar que había zonas del país que estaban conectadas a Internet y luego dejaron de estarlo, había ciudadanos que usaban Internet y dejaron de usarlo porque el sistema se cayó, es un fenómeno que no existe, porque en todos los países tienes incentivos de mercado o incentivos estatales, bueno, para que el que esté conectado siga conectado. Y de hecho, hoy en Venezuela estamos viviendo un fenómeno cruel y triste, que es que ya tenemos internet de mejor calidad, fibra óptica, internet inalámbrico, tenemos unos mejores servicios, pero ninguno de esos servicios es para nuevos usuarios, sino personas que ya teníamos internet y ahora mejoramos la infraestructura. Es decir, yo tenía internet de cobre, de cable y ahora tengo de fibra óptica, pero no es que estamos ganando nuevos usuarios. Entonces tiene gente que mejora su conexión, vamos a decir VIP, el 5 o 8% de la economía que puede pagarlo, y tienes luego otro renglón de gente que se está desconectando. Y se está desconectando a una velocidad que este nuevo mercado no va a alcanzar. Entonces eso también hay que medir. Luego entramos al terreno digital. Perdón, por ahí Sí. una cosa. Siendo o sea, ABA CanTV la principal y la más económica y la pública, no es intencional que ese servicio cada vez esté Es un diseño. obligando a que la gente se desconecte. Es una desconexión por diseño, porque además desde el año 2010, cuando el Estado venezolano reformó la ley de Telecom, se metió en el mercado telecom a regular, y a regularlo de una manera muy agresiva. Los primeros 3 años había control de cambio, subsidio y demás, y nadie le hizo caso, pero de 2013 en adelante obligaron a las empresas privadas a operar a pérdida. Como el Estado regulaba las tarifas, pues las empresas operaban a pérdida, perdían dinero, y esa infraestructura pues pasa factura porque se deterioró. No hubo reparaciones, no hubo actualización. Eso está ocurriendo desde el año 2019, finales 2020, para acá. Pero todas esas zonas del país que tenían cobre se están perdiendo. Y no hay fibra óptica que se esté instalando a esa velocidad. Lo digo más sencillo y sigo con el siguiente paso. Cuando hoy es noticia que CanTV está instalando fibra óptica en Guarenas, cuando debería estar en Guiria, y les pido que vean un mapa de Venezuela, llegar a Guarenas en el año 2022, cuando deberías estar en Chejendé, deberías estar ya recorriendo, vamos a decir, los bordes del país, es cruel. Es cruel porque te dice que nos quedamos muy, muy atrás en actualización. Entonces, ahí ya de entrada hay un problema gigantesco de acceso que fue decisión estatal, fue diseño estatal, el empobrecimiento masivo de la población. Luego está la gente que ya se conectó. Entonces, estamos en Internet, conocemos el terreno libre, somos gente entusiasta, activa, los venezolanos narramos nuestra vida, se nos fue mucha gente, entonces le estamos contando todo el tiempo que pasa y ahora nos penalizan por eso. ¿Y nos penalizan cómo? Bueno, en 2010 ocurrió el primer bloqueo masivo venezolano, un bloqueo de todo Blogspot y todo WordPress en el marco de unas elecciones, que arrancó por elecciones, y durante 48 horas no fueron accesibles. Luego en 2013 tuvimos un bloqueo masivo a todo el Internet venezolano, hecho por el Estado y reconocido por el Estado. Y estamos hablando de hace una década, 2013. También en el contexto de unas elecciones. Y después de eso, tenemos entonces otro fenómeno impresionante, que es cómo avanza el cierre, como el rebanamiento de las páginas web. ¿Ok? Páginas que dicen cosas que al Estado no le gusta y empiezan a bloquear. El ejemplo más importante es, yo sé que no es un medio de comunicación quizás reconocido por el resto del ecosistema de medios, pero el primer ejemplo fue Dollar Today. Y Dollar Today, el Estado empezó a perseguirlo en una suerte de metástasis, en una suerte de ver, bueno, cuál es el nuevo portal que crearon, cuál es la nueva dirección, cuál es el nuevo, y empezaron a cortarlo, y este portal era como una hidra que le cortaban una cabeza y le crecían otras cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Que el Estado terminó bloqueando Bitly, un acortador de link, de vínculos. Terminó bloqueando Amazon Web Service, o sea, el servidor de Amazon que aloja páginas, que aloja plataformas, lo bloqueó el Estado venezolano. Y fue una locura porque se cayó más de la mitad de Internet. O sea, el Estado ha cometido unos excesos terribles por los que no ha habido además ninguna sanción, no ha habido ningún castigo, no ha habido ningún juicio, no ha habido ninguna responsabilidad. Por el contrario, los censores son premiados. Los censores entregan como perros de presa al poder diciendo, mira a quién jodí hoy. O sea, le cerré el portal a este, llevé preso a fulano, espié a fulano, y eso les reporta ascender en la cadena represiva. Ese es el aparato venezolano. Del 2015 para acá vivimos un fenómeno un poco distinto, que es que como llegaron masivamente periodistas que venían de la censura en prensa a los portales digitales, entonces claro,
ganamos muchos más actores nativos digitales, medios nativos digitales, creando contenido, gente que estaba tratando de generar como innovación, tratando de entrar en ese terreno, pero en lo que empezaron a ser incómodos, el Estado también los cerró. Entonces, aquí divido y cierro, y es que ha habido una afectación durísima contra periodistas, contra medios, pero también tenemos que recordar a los infociudadanos. Venezuela era, hasta que llegó Nicaragua y Cuba en los últimos años, pero Venezuela era el país que tenía más ciudadanos con juicios abiertos, con procedimientos abiertos, por cosas en Internet. Y además eso no es recogido muchas veces por reportes que cubren a la prensa, que cubren a los periodistas, que cubren al gremio. Pero tenías infociudadanos penalizados, encarcelados, gente a la que le inventaron cosas, por fortuna aparecen en el primer informe de la misión de determinación de hechos de la ONU. Y había casos terribles como, por ejemplo, la policía allanaba un cibercafé y se llevaba presa a la gente que estaba en el cibercafé por cosas que según la policía se habían escrito en computadoras que compartían esa IP. Entonces era llevarte gente al azar. Y además la mostraban en público como para generar pánico en el resto de la población. Gente que se han llevado presa por estados de Facebook o por estados de WhatsApp, que lo único que hacen es generar miedo en el resto. O un caso también denunciado por Provea, funcionarios del Estado que iban a su puesto de trabajo después de las elecciones y que les revisaban el teléfono. Y era, bueno, siéntese aquí, vamos a ver qué tiene usted en la galería, qué tiene usted en su WhatsApp, para entrar a ese nivel de privacidad y también cercenar. Entonces, yo lo que diría, volviendo al principio, es que la desnutrición informativa se nota. Somos un país más torpe para tomar decisiones, somos un país en general más ignorante sobre la administración pública, o sea, no sabemos cuánta plata tiene el Estado, somos ignorantes, o sea, no sabemos cuántos recursos tienen, no sabemos dónde está el dinero, no sabemos quién lo reporta, y eso nos hace mucho, mucho más difícil la tarea de hacer contraloría, de construir democracia, de hacer contrapesos. Bueno, básicamente porque el Estado considera a los ciudadanos enemigos y al enemigo no se le da información. Esa lógica militar hace que se cierren las fuentes oficiales y que haya una desinformación como norma, además como valor positivo para el Estado. O sea, se vanaglorian de hacerlo porque no se le rinde cuentas al enemigo y además lo han dicho en espacios públicos y privados. Gracias, Carlos. Igual, después vamos a seguir conversando sobre esto. Yo creo que hay algo muy importante también sobre el seguimiento en redes, que esto parece que se agudizó también con la pandemia, ¿verdad? O sea, siempre ha habido vigilancia y restricciones, pero el tema de la pandemia también ha sido, incluso Maduro lo dijo a Voz Populi, o sea, estamos creando unas figuras de vigilancia social en redes y en WhatsApp y con todos los equipos y con todos los implementos para darle garantía de que funcionara bien la vigilancia. María, ¿me permites antes de sí, claro, un breve inciso nada más para compartir información ahí? En algunas encuestas que hemos conocido, le preguntan a la gente cómo se está informando usted. ¿Cómo te informa? Entonces la gente se está informando por WhatsApp, Instagram, Facebook. Estas son las tres plataformas. Varía. Quizás ahora está subiendo mucho Instagram, pero en líneas generales esas son las tres plataformas mediante las cuales las personas se están informando. Eso es clave. Y hay que decir que esas son plataformas donde circula información de calidad periodística e información de otra naturaleza. O sea, información, también hay que vencer los bots y las herramientas de desinformación que hayan allí. Entonces la gente tiene que tener como mayores capacidades. Nada más quería, un poco en la línea de lo que habías preguntado antes y lo que había dicho Luis Carlos, sencillamente dar ese dato. Sí. No, después creo que podemos hablar un poco en específico sobre el tema de la conectividad, sobre lo que sería el Internet como un derecho, digamos, muy vinculado al tema de acceso a la información, sobre todo en países con, bueno, restrictivos como el nuestro, ¿no? Ahora, yo sí quería, que es algo que mencionó Carlos y que también es parte de uno de los informes que ha hecho también IPI, que es estas leyes restrictivas, estas leyes para disminuir cada vez no solamente la capacidad de participación y de información que tienen las personas, sino también de control, de vigilancia y criminalización, y con lamentablemente consecuencias para las personas que se tienen que emigrar, que tienen que irse del país, medios que tienen que cerrar o personas que están detenidas. Entonces, aquí, Nela, ustedes también trabajaron un informe muy importante sobre lo que son las leyes elaboradas para la restricción y el detrimento de la libertad de información.
que penosamente son muchas y que se aplican unas más que otras, pero me gustaría muchísimo que nos hagas un poquito ese esbozo de estas leyes para que la gente y quienes nos escuchan y quienes luego van a ver esto sepan estas leyes y cómo son utilizadas en detrimento de nuestro derecho, ¿no? Muchísimas gracias, Negra. Sí, gracias, Lex. Bueno, yo creo que Carlos habló de ese carácter sistemático de este modelo de censura, le diría yo, más que de hegemonía comunicacional, que también tiene mucho de eso. Y Luis Carlos habló de diseño. Y yo creo que esas dos palabras refieren exactamente lo que nosotros en Venezuela estamos viviendo desde hace más de 20 años. O sea, lo que nosotros estamos viviendo día a día y hoy, en este momento, en el tema de los medios, de los periodistas, la libertad de expresión y el derecho a la información, tiene que ver con eso, con un diseño meticulosamente elaborado para justamente crear una estructura y que el problema de las restricciones a la libertad de expresión y a estos derechos sea algo realmente estructural y sistemático. Entonces, así vimos cómo empezó con la televisión abierta, con el caso Radio Caracas, luego en el año 2009 con las 32 emisoras de radio, después vino 2013 con el problema del acceso al papel prensa, y así nosotros hemos llevado, y espacio público, y hemos llevado esa evolución de cómo se ha ido construyendo. Y cuando uno habla de esto fuera, realmente asombra de cómo en el tiempo pues, se fue construyendo cada vez más, hasta llegar a un punto en el que nos cuesta mucho que la gente comprenda lo que sucede en Venezuela, porque nosotros, afortunadamente, no tenemos unos niveles de violencia extrema con el asesinato de periodistas, como si lo lleva México, como lo sufre Brasil, Honduras, muchos otros países, pero creo y me atrevo a decir que en este momento somos el país con mayor silencio, opacidad, desnutrición informativa o mala nutrición informativa o inexistente. Y somos un país totalmente aislado, fragmentado en este tema. Entonces, no hace falta recurrir a la violencia extrema para lograr los objetivos de silenciar y crear una sociedad marcada por la opacidad. Parte de ese diseño viene en lo que tú hablas, Lexi, de las leyes. O sea, esto tiene un aparataje legal, tiene unas medidas administrativas, tiene unas políticas públicas, tiene todas las expresiones, digamos así, desde lo público para armar este modelo de censura, ¿no? Y en ese estudio que nosotros que hicimos, se llama Leyes para Silenciar, bueno, lo vemos, hay un ordenamiento jurídico que en estas materias ha sido diseñado meticulosamente para limitar el derecho a la información, el acceso a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y esto es además producto de deficiencias que también estructurales que están viviendo todos los ámbitos, que vienen marcados por la falta de independencia de los órganos del poder público, por supuesto, y por esa falta de contrapesos también institucionales. Entonces, claro, sí, tenemos un marco legal, pero es que está hecho justamente para regular, para restringir, para cercenar derechos y no para garantizar esos derechos informativos. Siempre están hechos que sean favorables para el Estado. Entonces, los patrones que vimos en las leyes que analizamos, básicamente tres, o sea, una terminología lo suficientemente vaga para que permita las interpretaciones discrecionales, unas limitaciones excesivas, como ya lo nombraba Carlos en el caso de la ley de la normativa contra el odio, justamente para amedrentar y crear miedo, y sanciones penales, entonces también de carácter, o sea, desproporcionadas, que no tienen ninguna lógica dentro de lo que es la justicia del Estado de Derecho. Entonces, realmente estamos frente a una enorme deuda con las garantías informativas en Venezuela, que en ese estudio que hicimos junto con Edgar López, bueno, partía de la propia Constitución. En la propia Constitución vinieron tres elementos que levantaron ya una alerta, ¿no? Y eran los términos de oportunidad, veracidad e imparcialidad. Incluso en ese momento la CIDH dictaminó
que estos condicionamientos de veracidad, imparcialidad y oportunidad eran contrarios a una jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos, porque no, o sea, ¿cómo ibas a invocar estas condiciones para poder respetar o para poder fundamentar, o sea, esto podía fundamentar un régimen de censura? Y de alguna manera, pues se ha hecho así, ¿no? En segundo lugar, bueno, también lo nombraron la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que permitió pues ese monopolio gubernamental sobre el espacio radioeléctrico. Conatel nunca fue creada con ese fin, cuando se creó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, pero en la práctica sirvió para llevar el control de las telecomunicaciones, que es lo mismo que decir el control en el Poder Ejecutivo. Esto generó un monopolio gubernamental sobre el espacio radioeléctrico en perjuicio de una gestión democrática. Y justamente eso le ha dado, esta ley le dio el marco legal a Conatel para concentrar su rol punitivo en este punto. El tercero es la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, que posteriormente también se unieron los medios electrónicos, y acá lo que hubo fue un fortalecimiento de un andamiaje restrictivo de esos derechos informativos. En ese momento, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ya lo advirtió que habían extensas limitaciones al contenido de los programas, o sea que esta fue una ley básicamente para controlar el contenido de los programas de radio y televisión. Una vez más, los términos vagos, la existencia de sanciones totalmente excesivas que podían causar justamente un efecto inhibidor a la hora de amedrentar a los medios de comunicación, como efectivamente se hizo, y que esto iba a limitar pues, el flujo de información. Además, la creación del directorio, un directorio que le dan poderes y además de discrecionalidad y que no tiene ninguna independencia para representar al ciudadano, sino para hacer, digamos, el ente que hace operativo pues, las restricciones en el tema de los contenidos de los medios de comunicación. Luego, entonces, en la reforma del 2010, bueno, se incorporaron los medios electrónicos con estas mismas restricciones y esto se extendió pues al entorno digital y esto ahí empieza también ese diseño. De ahí vienen además los bloqueos entonces digitales como unos mecanismos de censura directa, de esa reforma viene el terrorismo mediático asociado a toda esa retórica oficial de generar zozobra en la ciudadanía. De esta ley también viene ese criterio que le dan al director de responsabilidad social y se empieza a hablar en todos de las autoridades legítimamente constituidas, otro elemento que sirvió mucho para restringir los espacios informativos en los medios de comunicación. Y por supuesto que esto lo que conduce pues a esa, en general fue a esa censura previa. Bueno, la normativa contra el odio, de la que ya habló Carlos, pero que efectivamente pues tiene el elemento de la desproporcionalidad de la sanción penal, que se establecen penas hasta de 20 años, contraviniendo todos los estándares y todo tipo digamos, de mecanismos de tipo penal para el ejercicio de la libertad de expresión, y fue que ha sido una de las que más se ha aplicado desde su aparición en el 2017, fue de la que más se ha aplicado ahora para todas las órdenes de detención contra periodistas, ciudadanos, líderes sindicales, bueno, todas las figuras que tienen una voz disidente y crítica en Venezuela. Entonces, bueno, aquí estamos de nuevo frente a lo que son las figuras vagas, las sanciones exorbitantes y la imposición de obligaciones pues muy desproporcionadas a los medios de comunicación en general, ¿no? Yo lo dejaría hasta acá porque entiendo que después hablaremos un poco del tema de la ley de transparencia, que si bien es cierto que no apareció de la mejor manera por la urgencia con la que estuvo en la Asamblea Nacional aprobada, sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de participación de la sociedad en la discusión sobre esta ley. Era una ley que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, lamentablemente se perdió una oportunidad en el año 2016 de aprobarla completamente
se aprobó solo en primera discusión. Otra ley que sí tenía el respaldo además el sello, digamos, de garantía de la Relatoría de la Libertad de Expresión, pero lamentablemente no pasó de la primera discusión. Luego vino esta por una vía absolutamente rápida, y bueno, que la tenemos vigente, pero bueno, sabemos lo que está pasando con esa ley, sabemos que no responden a ninguna de las solicitudes de información, que hay también una gran discrecionalidad, que no hay ninguna intermediación que pueda dirimir unas diferencias entre el derecho que pide el ciudadano y la obligación de la institución pública a otorgar la información pública. Y bueno, algunos elementos que entiendo profundizaremos más adelante. Gracias, Lex. ¿Me oyen? Ok, muchísimas gracias. La verdad es que es un sistema de reglamentación y legislación lejos que para garantizar la posibilidad de que las personas tengan acceso a información pública y tengan la capacidad de expresarse en libertad, está construido y aplicado tal como dice, más bien para restringir esas libertades. Y lamentablemente se aplica de una forma muy voraz contra las personas. Y como bien hablaba Carlos, con una capacidad de dar miedo y de, bueno, lamentablemente colocar la autocensura como parte de las prácticas para, bueno, mantenerse vivo y para no ser víctima de algún tipo de represalia que, digamos, física o de libertad. Y quiero empezar también con esto que estaba comentando Marianela, Carlos, que puedas comentarnos un poco este estudio que ustedes hicieron a un año de la implementación, bueno, de la aprobación e implementación en estos términos de la ley de transparencia, una ley que era de mucha importancia, sobre todo en materia de lo que es el manejo público y el acceso de todas las personas a lo que pasa en el manejo del Estado, de las arcas, digamos, estatales, y lamentablemente, pues, vemos que ustedes justamente estamos hablando de una reducción de los espacios para tener acceso a información pública con una ley que se aprueba. Entonces, hay como unas contradicciones ahí. Muchas gracias, Pablo. Bueno, a ver, nosotros una de las cosas que hacemos desde hace bastante tiempo es acompañar casos de peticiones y acceso a la información pública. Hay unos casos que llevamos incluso llegaron al Tribunal Supremo de Justicia, que lo que hicieron fue, digamos, que la persona puede solicitar a cualquier institución y tiene el derecho de obtener respuesta. Tú no tienes que justificar por qué quieres, para qué quieres la información. Entonces nuestros tribunales empezaron a decir, no, tienes que justificar para qué, por qué, quién eres, en fin, toda una serie de cosas que están allí. Nosotros hemos hecho 6 estudios hasta este que voy a comentar con peticiones de información. Y básicamente lo que hacemos son peticiones de información y a partir de esas peticiones de información vemos cuál es el resultado. En líneas generales, el primer estudio que hicimos en el 2008, el porcentaje de respuesta fue del 71%. Pero en el de 2018, pero ni siquiera es que, o sea, ni siquiera es que no te responden. En algunos casos ni siquiera te aceptan la comunicación o la carta. Nosotros hacemos peticiones de información formal. Cuando salió esta ley que tiene algunos errores, hoy salió un comunicado de la Relatoría de Libertad de Expresión que una de las cosas que dice es importante que haya órganos garantes de este derecho. Y básicamente en la región se han creado órganos especiales. En otros lugares puede ser la Defensoría. Nosotros no creemos que la Defensoría debería ser en el caso venezolano, y ese es el proyecto al que se refería Marianela del 2016, en que se hubo un proceso de participación de distintas organizaciones, Transparencia y otras organizaciones estuvimos allí muy activas para tratar de que se hiciera un proyecto de ley conforme a los estándares, ¿no? Incluso vino el relator de libertad de expresión en ese momento, de la CIDH, pero creo que eso se echó detrás. Pero bueno, salió este proyecto de ley, vamos a testearlo. Vamos a testearlo con preguntas concretas. Antes hablábamos de los ODS. El problema del acceso a la información es que es un derecho directo que uno sencillamente no tiene que justificar. Yo quiero saber porque quiero saber,
pero sí tiene una relación con otros derechos instrumentales. Por ejemplo, la posibilidad de yo saber cuándo me van a poner el agua, tiene que ver con el derecho al agua, la calidad de vida, o por ejemplo la ausencia de estadísticas sobre criminalidad, pues es la posibilidad de que se puedan hacer investigaciones. Y el acceso a la información también contribuye a que existan sectores que contribuyan en el diseño y evaluación de las políticas públicas, porque bueno, una academia que tiene los datos hace evaluaciones, dice creo que hay que hacer esto por acá, y eso lo hacen de alguna manera, en algunos casos gratuitamente. Entonces lo que hicimos fue, de septiembre del 21 hasta ahora, hicimos 75 solicitudes. El 76% no tuvo respuesta, y básicamente también estamos hablando de algunas peticiones de información que acompañamos nosotros de comunidades locales, es decir, entornos de un barrio popular en Yaracuy, o de un barrio popular en Aragua, un barrio popular en Mérida, que tuvimos un proceso bastante interesante, y entonces hicimos preguntas que tenían que ver con la vida cotidiana de esa comunidad, ¿no? Porque el acceso a la información no es un tema solo de los periodistas, también es de las comunidades, ¿no? Básicamente, ¿qué observamos? Bueno, primero que se repite la posibilidad de que algunos no nos aceptan las cartas, y además niegan la información. Nosotros tuvimos, hicimos las peticiones de información. Este es un estudio que lo pueden conseguir en línea, que se llama La opacidad es la regla, que revisa precisamente todas las leyes, da cuenta de los distintos solicitudes, y lo que encontramos es el 76% no recibió respuesta. 2 fueron respondidos de manera adecuada, es decir, solo el 2%, y 3%, el 4 y 3 fueron respondidos de manera inadecuada y completa. Pero aquí solo están tomando de las 13 fueron rechazadas, es decir, 13 ni siquiera las pudimos completar, no nos aceptaron. Si el 17% ni siquiera nos aceptaron la petición de información. Entonces, no es un problema normativo, no es un problema de una ley. La ley, en los lugares en que se ha aprobado, ha mejorado la situación en la región y en otros lugares del mundo. Después de la aprobación de la ley, mejora. En el caso venezolano no es así. Y para muestra, uno puede revisar, incluso ni siquiera respondieron, y hay un par de problemas nada más que los quiero contar. Por ejemplo, la misión de verificación, de hecho, mandó 10 comunicaciones que no obtuvieron ninguna respuesta. Es decir, ninguna respuesta. Estamos hablando de un país que es miembro del Consejo de Derechos Humanos. Y estamos hablando de una instancia aprobada por ese consejo, que está en desacuerdo, pero tú lo que tienes es que responder. O sea, de hecho, en algunos países hay respuestas a Superman González, a Clark Kent, a la Mujer Maravilla, porque se supone que detrás de ese seudónimo hay una persona. Entonces las contestan igual. Aquí no contestan ni formales ni informales. Y la otra cosa que a mí me parece grave en el caso del acceso a información pública en Venezuela, que es un tema que yo creo que lo quiero señalar allí. O sea, por ejemplo, nosotros no conocemos cuál es el convenio que hay entre el Estado venezolano y la Oficina del Alto Comisionado para establecer la oficina o la dependencia aquí. Eso no puede ser. O sea, es inaceptable. O en algunos casos, cuando se están construyendo los diagnósticos del país, sabemos que han recibido información, pero no te la dan. Es decir, no te quieren dar la información que han recibido del Estado para hacer el diagnóstico de la situación social a algunos entes de Naciones Unidas. Nosotros hicimos preguntas a la Cruz Roja, hicimos preguntas a la OPS, porque ellos, toda información que reciba un tercero, por lo tanto es pública, pueden publicarla. Entonces ahí me parece que también hay un ejercicio como de presión por parte del Estado a organismos o a instancias internacionales para que no divulguen información que le han dado. Entonces es como una dinámica, y nosotros conocimos un caso hace un tiempo, y con esto lo explico para entender a dónde llega. Un periodista canadiense hizo un trabajo en Venezuela y dijo, mire, yo solicité la información a tales organismos y no me la dieron. Entonces había en Canadá en ese momento gente que estaba cercana al gobierno, que le mandó al periódico y le dijo, no, eso es mentira, aquí están los datos, a mí me los dieron. Y le abrieron un procedimiento ético al periodista por no haber hecho su trabajo. Pero resulta que es que efectivamente él hizo la petición y no se la dieron, ¿no? Y pasó con un par de casos. No le dieron la información, pero sí se la dieron a otro para fastidiar a ese periodista de alguna manera. Afortunadamente no fue sancionado
por ese mecanismo de autorregulación que existe en Canadá, pero habla digamos, de la malicia con la que muchas veces el Estado venezolano no responde. Yo sí quiero decir algo que es que nosotros sí hemos observado que a nivel local, o sea, a nivel comunitario, cuando una comunidad hace una petición, en algunas ocasiones no tiene respuesta, pero sí le responden sobre el problema de las comunidades. Por eso es muy importante, o sea, porque como que en la línea de lo que estamos hablando, no formules las preguntas porque no tiene sentido, no te van a responder. No, haz la pregunta y aunque no te respondan, porque yo creo que ese músculo hay que mantenerlo activo, que es la única manera en que se pueda reconstruir de alguna manera una política de transparencia. Y este estudio, que es muy sencillo, que da cuenta de esto y que resume algunos de los resultados previos, lo consiguen en línea, se llama La opacidad es la regla, y tiene el resultado de esta pequeña investigación que da cuenta de las peticiones que nosotros hemos hecho formalmente a lo largo del tiempo, ¿no? Sí, claro, no, Magdalena, voy a dar la palabra y quiero que a lo que vayas a incorporar, menciones algo que es muy importante. O sea, ya vemos que hay una reglamentación, como lo explicó Marianela, restrictiva, además utilizada de forma muy clara para que la gente se sienta atemorizada, para que la gente no pida y no dé información, para que los medios y los periodistas se inhiban. Además, entonces tenemos una ley que no está funcionando, que lejos de generar avances, hace retroceso. Y a mí acá también quería que incorporaras a lo que vayas a decir, Luis Carlos, el hecho de que entonces ahora las redes, algo como Twitter, se ha convertido como el medio de información donde el defensor dice qué es lo que está haciendo, cuándo está atendiendo, cuál es el horario de atención, y además presentan las memorias por allí. Uno se entera de lo que sucede a través de las redes sociales. Y por supuesto, algo que sucede, el defensor, si no le gusta lo que tú dices, te deja de seguir. O el fiscal general. Te bloquea. Te bloquea. Entonces, sí, yo entiendo que sí es tu cuenta personal, pero si tú usas tu cuenta personal para dar información pública, entonces, ¿cuál es la frontera de lo que es debido o no? Y por supuesto, por favor, háblanos un poco en este sentido. Sí, es que hemos hablado como de la estructura legislativa y de los mecanismos que podemos aplicar nosotros para exigir información, pero es que hay otro principio, y por eso hoy es el Día del Acceso Universal a la Información, que es que el Estado tiene que brindar información activamente, tiene que rendir cuentas, tiene que estar disponible. Y eso en Venezuela no ocurre. Y no solo puedes decir, bueno, no ocurre y ya, es un asunto folclórico, cultural, una decisión política y ya. Es que no hacerlo genera costos. Y eso es otra cosa. Así como decía que somos un país más torpe y más ignorante porque no sabemos qué está pasando, o sea, para la toma de decisiones es complicado, pues bueno, un Estado que no informa sobre las epidemias es un Estado más enfermo. Es un estado donde más gente muere, es un estado donde regresan epidemias que se habían controlado, es un estado donde los cercos epidemiológicos no se controlan y se te escapa de los municipios y terminas con 5 o 6 pandemias en simultáneo, epidemias en simultáneo. Entonces, esto que ocurre en Venezuela con la difteria, con la malaria, con el dengue, con chikungunya, con la zika, con un montón de cosas que no están siendo registradas, genera un costo. Y más allá de decir, es que me niegan la información, es que si el Estado no la publica, no la presenta, si acaso se la manda a la OPS, pero oculta y qué sé yo, hay una factura y esa factura se paga con vidas humanas. Y cuando presento cifras que no son, por ejemplo. Claro, que ahí viene entonces la segunda sospecha. Las que hay son las reales, las que hay se manipulan, se ocultan. A mí me tocó, por ejemplo, entrevistar a familiares de, vamos a decir, como familias que fueron afectadas por el Zika. El Zika fue una epidemia del año 2016 que hizo que en ese momento las mujeres embarazadas que estaban afectadas de Zika tenían hijos que podían tener microcefalia. Entonces, estos eran grupos de familias que tenían niños con microcefalia, los que todavía quedaban vivos, en ese momento tenían 3 o 4 años, y que fueron absolutamente invisibilizados por el Estado venezolano. No existieron para las estadísticas venezolanas. Aquí no hubo casos de Zika reportados por el Estado y son personas que existen. Son niños que además hay que
darles de todo, la atención médica es infinita, se han ido muriendo con el paso de los años porque su desarrollo pues, es inviable en algunos casos y aquí no pasó. O sea, no está registrado porque el boletín epidemiológico se oculta y en algunos casos ni siquiera se recoge la información para una fuente oculta. Entonces, estoy hablando de un dato. Una ciudadanía que no sabe cuáles son las zonas de la ciudad más peligrosas es una ciudadanía a la que roban más. Una ciudadanía que no sabe cuál es el origen de las balas de las bandas criminales es una sociedad a la que matan más. O sea, esto genera costos gigantes. Y aunque todavía, o sea, aunque hoy haya lobbies en Venezuela pendientes de esto, hay que decirlo, es gravísimo que haya lobbies pendientes de que la empresa petrolera tenga nexos y acuerdos y cosas con otros países, cuando la empresa petrolera no rinde cuentas. Si usted ni siquiera es capaz de presentar una balanza de pago, ¿cómo vamos a hacer un lobby, una campaña para que recupere la relación económica con otros países cuando eso es una caja negra? Entonces, hay unos costos, porque de hecho me ha tocado hablar con petroleras, que ellas, por ejemplo, lo ambiental no les puede importar quizás, pero tienen que rendir cuenta en sus países de origen. Y no se van a juntar con una empresa que comete ecocidios como PDVSA. Entonces, como no hay acceso a esa información, pues mira, no hay capacidad de hacer negocio. Y algunos estarán diciendo, no, son las sanciones, es el bloqueo. No, todo eso es consecuencia de un Estado que no rinde cuentas. Un Estado que no es capaz de decirle al Banco Mundial, por ejemplo, actualizarle las cifras económicas, las macroeconómicas del país, es un país que todavía hoy se considera entonces de ingreso medio alto. Y como nos consideran de ingreso medio alto, entonces no tenemos capacidad de acceder a vacunas. Las vacunas habrá que pagarlas. Y como tampoco se paga, entonces el país se queda sin vacunas. Y un país sin vacunas es un país con más muertes. Entonces, vuelvo al punto. El no acceso a la información, el hecho de que se oculte, de que el Estado sea opaco, nos cuesta a todos. El costo es gigantesco. De pronto corremos como con la vergüenza gigante de que se descubran que hay casos de sarampión en Venezuela por un niño migrante que llegó a Uruguay. Entonces lo detecta Uruguay, levanta la alerta, la OPS está, y dicen, epa, vino de Venezuela. O sea, estas cosas siguen haciendo un daño gigante y es el Estado el que activamente tiene que dar esta información. Yo entiendo lo de los mecanismos de petición y de hecho participo en algunos de ellos. Y es una manera también de retarlos, de medirlos, de exigir que haya cierta normalidad. Pero es que ellos mismos se están enterrando. O sea, el Estado mismo se está cubriendo de un manto de desconfianza, de no credibilidad que le pasa factura. Entonces, al final, ¿quién va a hacer negocios con ellos? Bueno, Irán, ¿no? Y la Guardia Revolucionaria Islámica, son asesinos, un grupo terrorista, o un grupo ilegal que está tratando de sacar materiales por otro lado, unos tipos que lavan oro de sangre, o sea, un poco de bichos malos. Entonces, eso hoy día es importante, este dato de acceso a la información, porque ¿cómo vuelves a la comunidad andina? ¿Cómo le dices a los países del continente, bueno, vamos a hacer negocios cuando ni siquiera el presupuesto de la nación es público? Entonces, eso lo que va a hacer es que la mercancía llegue a la frontera, te la bajen y te toque a ti manejarla de la frontera para adentro. Porque lidiar con alcabalas, lidiar con un estado donde no hay Estado de Derecho, donde no hay rendición de cuentas, no hay garantía para ese transporte, pues bueno, te la van a dejar en el puente y sigue con tu vida. Entonces, todo esto tenemos que verlo porque no es un asunto gallo, no es un asunto de, bueno, esta gente que está preocupada por el acceso a la información. Es que con esto se nos está trabando la posibilidad de resolver tantas crisis simultáneas que pasan en Venezuela y por lo tanto hay que darle más visibilidad. Sí, claro, claro, claro. A ver, nada más por abundar un poco lo que comentabas de lo de Twitter, nosotros hicimos un trabajo precisamente sobre este tema del bloqueo de los funcionarios que dan información por su cuenta y que lo bloquean. El principal bloqueador es el fiscal. Y resulta que, bueno, que ya hay una sentencia en el Tribunal Mexicano que dice que los funcionarios no deberían bloquear a los ciudadanos porque es un mecanismo primero de participación y de interacción y de acceso a la información pública. Un poco lo que está detrás de la lógica de opacidad. Por cierto, el reporte epidemiológico nosotros lo litigamos y nos lo negaron los tribunales venezolanos. El reporte epidemiológico, para contarle, era un reporte que semanalmente daba cuenta de las principales enfermedades infectocontagiosas y eso, pues efectivamente era muy importante tanto para médicos, epidemiólogos, pero también era muy importante para, como decía Luis Carlos, las personas no se desplazaran a un lugar porque había una enfermedad o una situación de ese tipo. La información tiene, o sea, lo que quería decir es
¿qué es lo que está detrás? Por qué hay, o sea, por qué se persigue tanto a los medios? Por qué no se deja que circule información? ¿Por qué se castiga? ¿Por qué se castiga? ¿Y por qué no hay rendición de cuentas? Bueno, básicamente tiene que ver con el modelo político. Un modelo político que hace un ejercicio del poder que es discrecional, arbitrario y que no rinde cuentas. Entonces, y al no rendir cuentas, limita el derecho a la participación de la gente. Es decir, nuestro gobierno no rinde cuentas, no da cuentas no hay presupuesto publicado, no hay datos de la economía, costos, por ejemplo, inflación, no hay datos de inflación, entonces hay gente que contrata a consultoras para que hagan datos de inflación y entonces, y uno dice, bueno, pero ¿y si igual te pueden dar información falsa? No importa, yo quiero una información oficial, incluso para contrastarla. O sea, es importante que respondan y den los datos que tienen. Pero el Estado venezolano tiene en este momento una estructura en la que está claro que sus funcionarios pareciera que no tienen que rendirle cuentas a nadie. Y eso está asociado a un modelo político que no es un modelo, la rendición de cuentas y la lógica de participación política es el mecanismo que tiene la sociedad para decir, oye, mira, no me gusta, tu gobierno es malo, fracasó, pero no rinden cuentas. Entonces, después, a mí me causa asombro que digan, no, fulano es un corrupto y se fue porque es corrupto, pero cuando estaban aquí tú pedías información o cuestionabas algunas cosas que estaban mal, te decían, no, tú eres un tipo que está en contra del gobierno venezolano. Entonces, ahí está. La corrupción es una de las características del acceso a la información, es que es un instrumento clave para reducir y para castigar la corrupción. Y cuando no te dan la información es porque básicamente son cómplices o son partícipes de los procesos de corrupción. Y además está vinculado a este elemento, digamos, característico de la lógica del gobierno, que es un gobierno que no rinde cuentas. Es un gobierno sencillamente que hace ejercicio arbitrario y discrecional de las decisiones que toma. Gracias, Carlos. Carlos, yo quería... Quería agregar wow, no sé por si supuesto, sí, iba a no dar sé si la palabra. es que esta conversación está muy buena. Sí, está muy buena y estoy asfixiada porque todavía nos quedan muchos temas y quiero. Entonces, Marianela, tú que vas a tomar la palabra ahorita, este tema de la corrupción es fundamental porque pareciera que la gente no entiende que el tema de la corrupción viola derechos humanos. Y por otro lado, si tenemos un país con una amplísima corrupción y además en una emergencia humanitaria compleja que determina precisamente la actuación del Estado para la garantía de derechos fundamentales como en salud, alimentación, etcétera. Esto, o sea, la dimensión de lo que aquí sucede y que uno tenga que enterarse por informes que están afuera, pero que al final también el Estado rechaza y criminaliza y estigmatiza, es muy grave. Entonces también las personas que colaboran con los informes tienen eso. O sea, yo lo que quiero, sé que hay muchos temas, está el tema de la Internet como fundamental y prioritario para nosotros también, pero si puedes entonces también ya como para dar chance a que las personas que están puedan hacer preguntas, ¿qué hacemos, Marianela? ¿Cómo? No sé, Yo tengo alguna, sí, me parece. Algo y compartimos aquí también, o sea, Sí. nuestras preocupaciones, quizás en base a esto, y qué sería lo ideal que podemos hacer, o qué podemos exigir juntos también, lo mínimo. Sí, yo creo que vamos llevando, digamos, confluyendo pues en muchas ideas que hemos estado manejando aquí en este panel. Sobre el tema de la corrupción que hablas, ¿no? O sea, el tema de la corrupción en Venezuela, yo creo que más allá de las dimensiones enormes que aún no conocemos realmente, recuerdo un periodista brasilero que siempre decía, no, porque Lava Jato fue el caso de corrupción más grande del mundo, que yo siempre hablo de todo digo, no es Lava Jato el más grande del mundo. Cuando salgan los Venezuelan Papers van a saber entonces cuál es el caso de corrupción más grande del mundo, porque además fue una corrupción que tuvo unas características, y tú hablaste de una, vinculada precisamente a la violación de derechos fundamentales, a restringirle el acceso a derechos fundamentales al ciudadano,
porque además fue una corrupción impulsada desde los más altos niveles de poder. Yo creo que si nosotros hacemos una búsqueda de las relaciones de poder entre el gobierno de Venezuela y los otros gobiernos implicados, vamos a ver funcionarios de muy alto nivel. Ahí está Julio De Vido en Argentina, hay funcionarios que fue un ex primer ministro en Portugal preso por una relación de corrupción con Venezuela. O sea, esto no fue cualquier funcionario medio que también participó, esto fue en un altísimo nivel, en donde se creó esa cleptocracia, esa manera de acercarse a los dineros públicos de una manera corrupta para justamente pues ganar adhesiones, ganar afectos, ganar unas posiciones incluso geopolíticas que fue usada para eso. Y creo que eso es lo que está empezando a salir con más fuerza y va a salir más. Y efectivamente ese es un punto muy relevante y por fin se está asociando al tema de la emergencia humanitaria. Por fin la corrupción se asocia a una de las causas de la emergencia humanitaria. El otro punto que quería conversarte muy rápidamente es que definitivamente el tema del acceso a la información pública nos afecta, y lo voy a poner en dos planos, a los periodistas y a las ONG en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ha obligado a construir la data. O sea, ante el tema de la falta de acceso a la información, la sociedad civil se dedicó ahora a construir la data y las ONG se convirtieron en los observatorios más eficientes, más rigurosos, bueno, con todas las metodologías probadas para levantar esa data que no le estaba dando el Estado. Y los periodistas también han aprendido a construir su data, a trabajar con redes transnacionales para lo que llamamos el rebote del dato, que si no lo tengo aquí, pero hay unas conexiones con Panamá, entonces lo consigo por Panamá, o si la conexión es con Perú, entonces lo consigo por Perú. Ese know-how de los periodistas a través del periodismo de datos es algo que tenemos que, justamente tú decías, ¿qué hacemos? Impulsarlo, profundizarlo, trabajarlo, porque es la manera que tenemos de contrarrestar esa falta de información y además el discurso público que se quiere imponer. O sea, hablábamos en estos días en uno de los grupos de periodistas, ¿cuál es el mayor impacto para un periodista ahorita? Desmontar el discurso público y el discurso oficial. Y eso lo hacemos, y si lo hacemos con datos, estamos todavía más blindados frente a lo que estamos haciendo. Igual nos van a perseguir, sí es verdad, pero por lo menos ya tenemos un paso adelante y tenemos un terreno muy bien ganado. Entonces sí creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo en el tema de construir esa data día a día, de trabajar, por ejemplo, los observatorios de las ONG, un gran problema que tenemos y lo vemos en Sinergia y lo vemos en las redes, es cómo le hacemos seguimiento a los objetivos de desarrollo sostenible si no tenemos data. No tenemos data para llegar a esos indicadores. ¿Cómo la construimos? ¿Cómo la verificamos? ¿Cómo le hacemos seguimiento? Si no tenemos la data oficial, y por eso es que estamos permanentemente pidiéndole a esos organismos internacionales vengan y, bueno, como bien decían, pidan la data a ver si se las dan. Contrasten lo que le está levantando la sociedad civil, porque la sociedad civil está haciendo un trabajo bien completo, bien amplio, sobre en convertirse en ese observatorio de la realidad, de la emergencia humanitaria, de ser ese repositorio de data pública que no te está dando el gobierno. Por eso lo tiene que hacer un Estado. Esa es su responsabilidad y eso no lo debemos perder de vista. Nosotros levantamos la data con Transparencia de Venezuela de Vendata, que fueron 10 años, hoy estamos tratando de actualizarla de data de la Gaceta Oficial. Eso lo tiene que hacer un Estado, no puede ser que la Gaceta Oficial, las resoluciones de una Gaceta Oficial no estén a la vista del ciudadano. Lo hicimos la sociedad civil, pero no tenemos capacidad muchas veces para poder seguirle el ritmo a eso. Entonces, yo creo que son campos en donde podemos actuar con mucha fuerza, apoyándonos en la ley, aunque no nos sirva de mucho, pero empujando esa ley que es la que tenemos, o buscando su reforma en algún momento dado, para ir hacia allá, porque es lo que ustedes dicen, es cierto, o sea, si no hay data, bueno, es como andar por la vida sin hacerse nunca un perfil 20, ¿no? O sea, pues no sé qué me pasa, no sé qué tengo, ni cómo está este cuerpo. Bueno, cómo está ese cuerpo, digamos, social y económico de Venezuela, nadie lo sabe. Y lo poco que sabemos es por la data que ha levantado la sociedad civil, que está allí.
Entonces, yo creo que esos son elementos importantes en este debate bueno, que es un momento para empujarlos, para seguir trabajando por eso y bueno, y para conseguir esos objetivos que nos estamos planteando. Gracias, Leslie. No, gracias a ti, Marianela. De verdad que yo también quiero aprovechar el tema en este Día de Acceso Universal a la Información, hacer un reconocimiento a todas las organizaciones, a IPIS, a Espacio Público, a Luis Carlos Anakis, que hacen esa cronología diaria de lo que pasa en el país y queda allí como un diario. Y pues a todas las organizaciones que están, porque si no fuera por esa información, además por la curiosidad, la ética con la que se trabaja la información y con la que se publica, yo creo que es un logro incluso el tema de la misión de determinación de hecho, que la oficina está acá, que haya tanta gente y el sistema internacional con la mirada acá, ha sido un logro de la rigurosidad de organizaciones como la tuya, como la de Carlos, la de Carlos, que hacen ese trabajo. Y hay que seguir, hay que proteger a la sociedad civil. Ahora que parecería que los espacios, lejos de aumentar con las leyes, se disminuyen y retrocedemos más. Y tenemos el ejemplo de Nicaragua muy mal allí. Yo quiero aprovechar, bueno, estos momentos que nos quedan para que nos digan un poco Luis Carlos y Carlos también su opinión sobre, bueno, no solamente la importancia de la información pública en temas tan graves como crisis humanitaria, corrupción, sino también en esto, cómo podemos o sea, tomar un recamino hacia la democracia, hacia la garantía de derechos humanos en esta situación, y hay cosas que se pueden comenzar a hacer para emprender eso. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué podemos tanto para... Ok. Vale, vamos por partido. Anoté 5 recomendaciones de cosas que me gustaría que pasaran y que pueden pasar. La primera, una que conversé con la misión de observación electoral de la Unión Europea cuando vinieron a evaluar las elecciones, que fue muy sencillo. No hay que relajar los estándares. Es decir, lo que uno considera que es democrático, que es separación de poderes, que es rendición de cuentas, aquí y en cualquier otra región tiene que ser igual. Es decir, no podemos estar jugando a decir, bueno, es que como ellos son un país de tercer mundo, un país, como sabes, que no tiene democracia, entonces hay que exigirles menos. No se pueden relajar los estándares. Sobre todo organismos internacionales, multilaterales, petroleras, el mundo del comercio, las finanzas internacionales, no se pueden relajar los estándares al hablar de Venezuela, porque eso nos hace daño. Eso nos hace como una suerte de paréntesis ético, donde, bueno, las normas se cumplen, pero si es Venezuela, no. Y cuando dicen si es Venezuela, no, es gente dentro del país que la pasa bastante mal. Entonces, no podemos como dejar eso así. La otra es elevarle el costo a quien desinforma, a quien no informa abiertamente. El Estado que oculta información tiene unas consecuencias y las personas concretas que ocultan información deben tener consecuencias porque le están generando un daño al tejido social. Entonces, eso también hay que hacerlo. Yo entiendo que hay una responsabilidad estatal y una responsabilidad institucional, pero este mapa tiene que ir haciéndose más pequeño hasta decir fulano de tal. Esta persona está impidiendo que la gente se entere, que la gente sepa, de manera de ver, bueno, donde hay un quiebre, por lo menos, una fractura, alguien que diga, bueno, aquí están los datos, o aquí está lo que usted necesita, o por lo menos decir, no soy competente para el cargo, que es lo que ocurre en la mayoría de las cosas. Pero tiene que haber un costo por eso, porque si no, volvemos otra vez a los paréntesis, ¿no? Bueno, a este se le pasa porque es amigo o es camarada. Eso lleva entonces a otro punto, que es no ser cómplices de esto. O sea, el asunto de reducir las complicidades, de las facilidades para hacer negocios sucios, para permitir la corrupción, para que se desvíen los fondos, para que no lleguen las vacunas, para que tantas cosas que están pasando y que son responsabilidad del poder y que además está teniendo complejidades, hay que bajar. Hablo en abstracto de una agencia internacional, por ejemplo, que está trabajando en Venezuela para el Estado venezolano, monitoreando inconformidad de la gente en redes sociales para decir al Estado dónde hay problemas en el país. Eso suena a muy buena voluntad, pero en el fondo es espionaje, en el fondo es cantarle la zona al Estado y decir quiénes son los líderes comunitarios que se están quejando. Entonces, eso es un peligro y esas son cosas que no se pueden permitir porque generan complicidad. Llevo 3 de 5. Cierro con 2.
Hay que fortalecer el trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Por supuesto que no sustituyen al Estado, pero el hecho de que tú digas, yo no sé cuántos casos hay en Venezuela de esta cosa, pero en mi ONG contamos tantos casos, o sea, esos subregistros son utilísimos, sobre todo para ver tendencias, sobre todo para ver qué más está pasando. Y buenísimo por las organizaciones que sí tienen mirada nacional. Digo esto particular porque, por ejemplo, hace años trabajé con una que ellos no sabían, no sé, cuántas agresiones contra niños, niñas, adolescentes y mujeres había. No lo sabían en el país, pero ellos llevando la data de unos cuantos centros médicos, de cuántos casos recibían, bueno, tenían un subregistro que les permitía saber si aumentaba, si bajaba, si era peor, si era más cruel. Entonces, esa gente que documenta esas cosas vale y vale mucho. Entonces, fortalecerlas es también que haya mayor tejido entre ellos y que trabajen. Y por último, es que también tenemos que hacer algo que es súper curioso, que es catalogar lo que deberíamos saber, lo que podemos saber. Porque esa es otra cosa, los derechos hay que conocerlos para exigirlos. Como ciudadano, ¿qué debería saber? ¿Qué información debería ser pública? ¿Qué información es pública para un ciudadano en Colombia que yo en Venezuela tengo negada? ¿Qué información es pública para un ciudadano en Suecia que yo tengo negada en Venezuela? Me he conseguido, por ejemplo, en mis clases sobre gobierno electrónico, en Chile puedes saber cuánto gana un diputado. En Venezuela no sabemos. Pero no solamente puedes saber cuánto gana un diputado, es que puedes saber en qué lo usa, cuánto le paga el asistente, cuánto le paga el secretario, puedes saber en qué se lo gasta, puedes saber un montón de cosas más, puedes saber con quién se reúne, la agenda pública de funcionarios públicos, o sea, puedes saber, eso hay que catalogar. De manera que uno le puede decir a la gente, mira, la exigibilidad es todo esta lista. Construir normalidad es todo esta lista. Para que no te conformes con dos Nutelas en un bodegón, para que no te conformes con una falsa normalidad, para que no te conformes con migajas. Hay que catalogar lo que los ciudadanos de un país democrático pueden saber para uno, bueno, aspirarlo, quererlo, picarse, provocar, coinspirar, o sea, algo que te provoque decir camino hacia allá. Listo. A ver, ya estamos al final, se nos quedan algunos temas Sí. fuera del aire. Uno es el que tiene que ver con privacidad. Sí, no, pero si quieres una mención de eso. No, pero... bueno, a ver, yo creo que el informe de transparencia de Movistar da cuenta de que hay un porcentaje de personas que están siendo seguidas y además la misión de verificación de Naciones Unidas da cuenta de la evidencia de prácticas de restricciones, el tema de Internet, vigilancia, quién se vigila, quién ordena la vigilancia, las dinámicas de desinformación. Nosotros preparamos un reporte muy sencillo a partir de eso. Creo que es importante darle una lectura. Si uno revisa además, muchos de los casos que están documentados son por todos los derechos vinculados al espacio cívico. Manifestar, asociarse, comunicarse, y básicamente por críticas gubernamentales. Y vemos muchas de las atrocidades que están ahí están asociadas a derechos vinculados, conexos a estos derechos civiles. Me parece que ahí hay una tarea importante, un poco en la línea de no naturalizar la vigilancia, no aceptar la vigilancia. Por ejemplo, en Venezuela hay mucho control biométrico, se desmantelan a cada rato, pero los montaron de manera muy rápida y hay muchas dinámicas de control social, no es nuevo. El caso de Rocío San Miguel, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenía que ver con un mecanismo de vigilancia y hay una cantidad de vigilancias y mecanismos de control social que hay que prestarle cierta atención, en algunos casos conectados con este derecho. El derecho a la privacidad no es necesariamente un derecho vinculado a pero creo que hay que prestarle atención. A ver, yo creo que nosotros damos cuenta como de los patrones regresivos y pareciera que es que estamos diciendo no hay nada que hacer, no está pasando nada. No, lo que estamos registrando es que a pesar de ese escenario hay gente que decide informar y que a pesar de eso asume las consecuencias. Yo creo que la mejor manera de defender este derecho es continuar expresándose. Y eso creo que es fundamental. Y creo que la sociedad venezolana, frente a una restricción, ha buscado canales de información y ha buscado canales para realizar el flujo de información. Por supuesto que estamos muy restringidos, con menos alcance y mucho más limitaciones que las que teníamos hace un tiempo, pero hay una cosa palpitando en el tejido social venezolano sobre la gente que busca información de calidad, y no solo eso, sino que yo siempre digo que el desafío ahora es distribuir esa información, ¿no? Ir a lógicas de comunicación de proximidad, comunicación presencial para escalar
o para hacer llegar que esa información llegue. Recuerden que en las últimas movilizaciones en el país ya los medios audiovisuales y radioeléctricos tenían mucho control y se produjeron. Eso quería decir que había y que existen unos tejidos comunicativos que están ahí, que están funcionando y que se pueden reactivar o que se podrían reactivar de distinta manera. Porque ha habido espacios mucho más restringidos que el nuestro donde ha habido movilizaciones. Entonces eso quiere decir que hay modos en que la sociedad se puede comunicar y articular. Entonces la primera cosa que yo digo es, hay que seguir expresándose. Y hay que seguir expresándose, como dice Marianela, con el tema de datos, o con otras cosas, o contando historias, o de distintas maneras. Yo creo que hay que hacerlo con audacia, sin necesidad de ser temerario, es decir, hay que empezar a ser innovadores con eso, pero al mismo tiempo hay que fomentar las dinámicas de redes y de apoyo mutuo y de periodismo colaborativo, de dinámica, yo no lo puedo decir, pero tú sí, ese tipo de cosas creo que son fundamentales. Creo que eso es clave. Y creo que hay que fortalecer no solo las organizaciones y el tejido de la sociedad venezolana, sino en el caso de la libertad de expresión hay que fortalecer. eh, Existen mecanismos, pero que hay que, siempre que lo que podamos sumar en eso es fundamental. Cómo el tejido social de Venezuela se va fortaleciendo asociado a la defensa de ese derecho, de tal manera, en la línea de subir el costo, documentar y ver lo que está, pero también de proteger a la gente, de acompañar a la gente. En algunas ocasiones hay gente que sufre procesos, en un momento determinado tiene una cierta visibilidad y después como que se olvidan. Y ahí esto, o sea, es una tarea como de activar la memoria, ¿no? De vencer esta desmemoria que en algunas ocasiones nos pasa porque son muchas cosas, todos los días algo. Entonces hay que fortalecer las organizaciones, las capacidades de la gente, hay que fortalecer el tejido de entre medios, academias, periodistas, gremios, organizaciones, y hay que defender principios universales, ¿no? Por ejemplo, ahorita están aumentando más los casos en los que no necesariamente son periodistas, sino que son líderes sociales, activistas, y entonces a veces la lógica de las identidades con, eh, conspira para que todos juntemos y nos sumemos a eso. Entonces yo creo que en ese sentido todo lo que hagamos ahí es fundamental. Yo creo que eh, tenemos un país que está que tiene severas restricciones, pero que tiene un músculo que palpita para tratar de tejer y construir información. Creo que hay que cuidarlo, tenemos que cuidarlos entre todos y preservarlo de alguna manera. Hay que dar cuenta de esto, hay que vencer la memoria y hay que, sí, vencer el olvido, no la memoria, sino el olvido. Y eso creo que es fundamental y creo que hay que básicamente entender que nuestra tarea es frente a lo que puede uno decir, lo que decía al principio, la construcción del miedo, nuestra tarea es juntos vencer el miedo. Y eso es creo que lo que de alguna manera pasa, ¿no? Y pasa con los problemas y las dificultades que tenemos, pero creo que ese es el momento de esta sociedad que tiene que construir respuestas para vencer el miedo, para que de alguna manera se siga articulando de alguna manera una respuesta a los enormes desafíos que tiene el país. Totalmente. Mire, yo voy a abrir, no sé si hay preguntas, intervenciones, no hay por el chat. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, alguna intervención a los que no están en Zoom o aquí presentes? Yo mientras tanto quería, bueno, recordarle a las personas que están conectadas que tanto IPIS como Espacio Público tienen importantísimos sitios digitales donde tienen toda esta información publicada de acceso público, con todos los datos, con todo lo que hemos conversado. Yo creo que es muy importante lo que significa el acceso a la información en los retos que nos corresponden ahora. Bueno, en esto que hablaba Luis Carlos y que también han mencionado Nela y Carlos, que es la necesidad de seguir dando información, la necesidad de formar redes, la necesidad de seguir denunciando. Parecería que ahora también hay mucho miedo a la denuncia. Y esto al final de alguna forma fortalece el rol intimidador y represivo del Estado y por supuesto lo que no se dice, pues entonces no parecería que ocurriera. Yo no sé
si surgieron preguntas, nada, intervenciones, Yo todavía no hay quisiera manos agregar, levantadas. yo quisiera Ahí, agregar, excelente la pregunta. Adelante. quisiera Claro. agregar dos elementos nada más. Me sumo a todas las recomendaciones de Luis Carlos y de Carlos. Y creo que hay dos elementos que deberíamos ponerlos también sobre la mesa. Uno es que no podemos dejar pasar de nuevo unas elecciones en donde el tema de los medios y los bloqueos no sea de primero en la agenda. O sea, yo creo que en todas las instancias, tanto bueno, si es que hay negociaciones en algún momento, si es que hay un ambiente digamos, de retomar el camino electoral realmente sólido, no podemos dejar pasar esa oportunidad de mostrar que es impensable hacer unas elecciones transparentes, competitivas, con todo eso que queremos, si no hay unos medios y si no hay un compromiso de eliminar los bloqueos a los portales y de respetar el tema de los medios de comunicación, por una parte. Y lo segundo, que tiene mucho que ver con todo este grupo de lo de la visión compartida, es que tenemos que en esa parte colaborativa y de alianza hacer un esfuerzo enorme por retomar la agenda de la comunidad internacional y la indiferencia que a veces sentimos que hay allí. O sea, en ciertos espacios de la comunidad internacional sentimos que el tema de Venezuela pasó como de cuarto, quinto en la agenda. Sabemos que en la región hay unas situaciones complejas como Cuba, Nicaragua, El Salvador, México. Sabemos que está la guerra de Ucrania, pero sigue siendo el mayor flujo migratorio, los 6,8 millones de venezolanos, y eso es algo que no se puede normalizar, ni naturalizar, ni dejar de lado. Entonces creo que es importantísimo retomar ese trabajo de empujar y de impulsar y de sensibilizar a esa comunidad internacional a través de los mecanismos que existen, de las personas que conocemos, de las redes, para que Venezuela vuelva a estar en un punto importante de esa agenda. Eran esos dos elementos. Gracias, Lex. Tenemos una intervención acá en presencial en la sala, entonces vamos a tratar de poner el micrófono. O preguntas y al responder nosotros repetimos la pregunta. También. Respuesta de mí. Exacto. Sí, buenas tardes, mi nombre es Julio Morón de Civics. Mi pregunta va dirigida ya más a nivel regional, porque se ha visto una tendencia de retroceso a nivel regional de las libertades que conforman el espacio cívico, libertad de asociación, libertad de expresión, reunión pacífica. Mi pregunta es, ¿ustedes han visto que también es el mismo caso con el acceso a información pública? O sea, es decir, que hay países que antes y que hoy en día han retrocedido, se han puesto más opacos en este sentido. Más allá de los tres sospechosos habituales, Venezuela, Nicaragua y Cuba, me preguntaban si han conocido algún caso de otros países a nivel regional. Ok. ¿Quieres repetir la pregunta? Creo que... Básicamente lo que pregunta Julio acá es si hay experiencias en la región y cuál es de alguna manera el estado de la cuestión del acceso a la información en la región. A ver, mira, en líneas generales, en casi toda la región hay leyes de acceso a la información pública con distintas variaciones. Costa Rica no tiene ley, pero hay garantías para el derecho al acceso. Y hay o sea, a partir de la sentencia de Clau Reyes, que es un caso que llegó a la Corte Interamericana, se definió el estándar del derecho, es decir, ¿qué significa este derecho? Y una de las cosas es los órganos de protección. A partir de ahí entonces se creó el órgano de protección en Chile, pero en el caso chileno, el mexicano, y hay varios en la distinta región. Y el año pasado creo que se aprobó una nueva ley modelo, o sea, la OEA tiene una ley modelo de acceso a la información pública, que básicamente lo que intentaba era actualizarse de cara a todo lo que era la innovación en el ámbito de Internet, ¿no? De cómo se podría trabajar. O sea, nosotros lo que tenemos es, en líneas generales, en general estoy hablando, con todos los casos particulares, tenemos un avance en las peticiones de información y en las garantías del derecho, una regresión con el COVID, o sea, el COVID hizo que se retrocediera en algunas de las garantías del acceso a la información pública. En líneas generales, eso es lo que está como tendencia. Después hay
lo que ha habido ahí es más bien sí se registran como, después que se institucionalizaron, siguen funcionando, las organizaciones reclaman como que empiezan o sea, se dan trampas. Por ejemplo, pides información y entonces te dan toda la información en bruto, lo cual te dificulta buscarla y procesar la información. O empiezan a sofisticarse algunas cosas, es decir, pero es como que nosotros hemos estado, porque nosotros estamos en la prehistoria de ese debate. No estamos, Ujú. mientras que aquí ellos ya tuvieron leyes, aprobaron, hubo variaciones, hubo rechazos, hubo tensiones, pero en líneas generales se sigue manteniendo esto. Hay todavía países que tienen que avanzar mucho más, hay países que han avanzado más, otros un poco menos, pero en líneas generales, peticiones de información, y tú lo ves, por ejemplo, en la línea de lo que decía Marianela sobre periodismo de datos, tú puedes ver periódicos argentinos que los medios tienen data, y pueden, por ejemplo, data inmediata sobre resultados de elecciones o solicitudes, peticiones de información. Eso significa que está funcionando las peticiones de información. Y eso es importante de cara a la rendición de cuentas. Entonces, lo que te diría es que en líneas generales en la región ha habido avances, exceptuando los países de los que Nicaragua tuvo un retroceso absoluto con todo lo que está pasando allí, y que ha habido unos retrocesos vinculados al COVID en las garantías al acceso. Eso es en líneas generales el balance que te puedo hacer. Ya después el detalle de cada país, ahí te recomiendo algunos informes de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión, que da cuenta año por año, hoy se publica uno, da cuenta de cuál es el balance en los distintos países de la región de este derecho por tema, el tema de los órganos garantes. Ahí vas a poder encontrarlo. Lo consigues en nuestro sitio web o en el sitio de la Alianza Regional por la Libertad de Expresión. Hace un balance del acceso a la información pública en distintos países de la región. Yo no sé si tú, Nela, entiendo que también hubo, que fue más o menos el que comentamos al principio, un informe regional donde se encontraron patrones digamos, de limitaciones al acceso a la información pública en la región. No sé si quieres como contestarle a Julia un poquito los resultados, digamos, amplios de esos patrones que hay en la región y que se repiten en Venezuela, y a lo mejor entiendo que dices, es cierto, la gente dice, en Venezuela no se asesinan a los periodistas, pero todo el conjunto de institucionalidad, de normativas, de vigilancia, hace que el espacio sea de los más restrictivos. No sé Totalmente. si Sí, efectivamente. En la región, un poco, bueno, coincidimos con este reporte que hace Carlos en cuanto a que sí, efectivamente hubo ese retroceso durante el COVID, pero en general están aplicando las leyes con esas restricciones que, bueno, de pronto te dan el material sucio, todo tachado en información fundamental, pero incluso hay consenso en cuanto a, por ejemplo, los derechos que hay de acceso a la información pública, incluso los relacionados con la seguridad del Estado, ¿no? Seguridad nacional, que es una de las áreas donde hay más restricciones en el tema de acceso a la información pública, pero hay unos estándares ya asumidos por muchos de los estados en donde hay unas excepciones para los temas que tienen que ver con derechos humanos y con corrupción. Entonces, ahí hay bastante consenso sobre eso. En cuanto a los patrones, por ejemplo, lo que estamos viendo en ese informe, en ese reporte, es Perú, por ejemplo, tiene un altísimo índice en los casos de enjuiciamiento contra periodistas. Allí han aplicado incluso de actores privados, ¿no? Actores privados que están realmente haciendo un uso de ese aparato, de ese aparato del Poder Judicial para enjuiciar periodistas y abrirle casos además con multas, bueno, desproporcionadas, confiscatorias, y eso es algo que está afectando mucho el tema de Perú y también el tema de los ataques contra periodistas. Brasil, por ejemplo, ha tenido ahorita un patrón muy grave de mucho hostigamiento a través de las redes sociales y mucho hacia las mujeres. Hay realmente un indicador allí del tema de criminalización y sobre todo hostigamiento contra el tema contra las mujeres por el tema de género, que bueno, los colegas de allí lo atribuyen en parte a ese modelaje que se desprende de la propia
conducta del presidente, pues de Jair Bolsonaro. Entonces, pues esos mecanismos terminan dándose y replicando esos modelos y ha habido, pues a través de sobre todo redes sociales, al punto de que ellos están haciendo un monitoreo muy especializado en ese tema de acoso a través de las redes contra mujeres periodistas, por ejemplo, ¿no? Bueno, el caso de El Salvador, que es el caso más regresivo, bueno, porque justamente es donde las autocracias y el populismo se juntan, ¿no? Entonces, es también uno que ha tenido muchísima impacto en la región, especialmente por las restricciones que hay contra periodistas para que puedan abordar temas que tienen que ver con los temas claramente sociales y todo lo que tiene que ver con el fenómeno de las maras y del crimen organizado allí, pero con unos, bueno, con realmente unos elementos muy regresivos para la libertad de expresión. México, que bueno, es realmente el caso más dramático porque si no me equivoco, ya más de 22 periodistas asesinados solamente este año. Entonces, ese ha sido un caso muy emblemático. Y Nicaragua, que bien lo estaban nombrando, básicamente Nicaragua lo que más nos asombra es bueno, cómo han ocurrido las cosas en tan corto tiempo, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el enjuiciamiento contra periodistas, bueno, realmente muy grave allí. De hecho, la mayoría están en el exilio, trabajando desde Costa Rica, desde otros países, porque realmente no pueden trabajar allí. Y bueno, y siempre nosotros sabemos que eso está en el radar, el trato que han tenido contra las ONG, y que también puede afectar en estos casos a los periodistas, al periodismo a través de esas plataformas de periodismo independiente que también están vinculadas a ciertos sectores de la cooperación, ese tipo de cosas. Entonces, en general, pues estamos viendo, Uruguay es el que menos problema tiene, sin embargo, también tuvo un intento de regresión de una de las leyes de las leyes de telecomunicaciones, de comunicaciones, que es un emblema para la región, pero afortunadamente se revirtió ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, sí es un muy, digamos, disímil, pero estamos encontrando en general mucho aumento de ataques, realmente ataques contra periodistas en general, ataques físicos, eh, detenciones arbitrarias, eso es lo que estamos viendo. En general sí hubo un aumento de todos esos indicadores. Gracias. Tenemos una pregunta en el chat, pero no sé, o sea, creo que es en base a detenciones y represión por Sí. libertad de información o expresión. ¿Cuántos sectores vanguardia estarán detenidos por la represión? ¿O cuáles son los sectores más afectados? Ciencia, comunicaciones. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Una cosa es que una persona está efectivamente detenida. Hay muchos casos de personas que están detenidas por expresarse. Por ejemplo, mencionaba al principio estas 6 personas que son líderes políticos, sociales, que están detenidos por algo que comunicaron vía WhatsApp. La pregunta de ella era sobre, creo que hacía un comentario previo sobre el tema de la videojuegos, es decir, como unas esferas distintas, ¿no? Nosotros hemos documentado casos, por ejemplo, de censura y de persecución a investigadores que publican en revistas científicas, ¿no? O censura por exposición en obras en museos, es decir, por expresiones artísticas, ¿no? Entonces, hay distintos sectores, no hay, y después, bueno, recuerden la cantidad de persecución también asociada a expresiones musicales. Es decir, no hay sector que de alguna manera no haya sido afectado. En la ciencia, ¿qué es lo que pasa? Que básicamente, por ejemplo, lo que comentamos en el día de hoy, las restricciones en el acceso a la información se convierten en un palo en la rueda la posibilidad de avanzar en la investigación científica, ¿no? Cuando dice, especialmente en ciencias sociales, pero es un palo para que se pueda avanzar en ella, o sea, unas dificultades para avanzar en ella, pero también dificultades para encontrar soluciones a los desafíos del país. Entonces, eh, porque ella hacía referencia antes a gente que había sido procesada por un tema de un juego, con un tema político y cosas de ese tipo. Aquí no hay esfera
de lo público que no haya sido censurado y que no haya sido afectado. Yo no tengo en este momento documentado casos vinculados al sector ciencia o gente dedicada más a la investigación. Ha habido casos, sí, de personas vinculadas a la literatura o médicos que denuncian la situación de ese tipo, o de gente vinculada a la literatura que por criticar han sido perseguidos. Pero ciertamente el acceso a la información pública, la diversidad y el pluralismo, y por lo tanto el debate público es un factor inherente a la posibilidad de desarrollar soluciones a los graves problemas del país. Y por lo tanto es un obstáculo al desarrollo. Hay una correlación entre las garantías del derecho a la libertad de expresión, la democracia y las posibilidades de resolver las inequidades y las injusticias y todos los derechos que afectan a las personas. Solo agregaría algo ahí, que así como es una estructura del poder no rendir cuentas, cerrarse, ser opacos, ser corruptos, hay otra parte acá en el poder en Venezuela que es como que tener poder es tener la capacidad de encarcelar a alguien. Entonces, cada persona en el poder tiene que demostrar que lo es y tiene que demostrar dónde está según la cantidad de gente a la que ha afectado y a quién puede meter preso. Y eso es terrible porque entonces son cuotas. Al que dice algo incómodo no lo mete preso el presidente de la República, lo mete preso un segundón, un tercerón que quiere mostrar un trofeo, que quiere decir, bueno, mira, aquí está, este señor dijo algo que no me gustó, algo que pone en riesgo la revolución y aquí está, y lo muestra como trofeo de guerra, ¿no? Como si fuese un perro de presa, diciendo, aquí está, metí preso a este médico que criticó este hospital, aquí está, le abrí juicio a una escritora que dijo algo que me incomodó. O sea, es una manifestación de poder, porque es como la otra parte, o sea, si yo no puedo silenciar el aparato público, silencio también a la gente, silencio también el debate. Eso está a un paso del totalitarismo. Eso es un paso del control. Y sí, hubo momentos en Venezuela en los que había más médicos que periodistas presos, por ejemplo. Médicos que eran incómodos, y bueno, había uno en Ramo Verde, uno en no sé dónde, uno tal, y cuando sacaban la cuenta, había más médicos que periodistas. Ahora, ¿los médicos son más peligrosos? No, era que estaban en un sector más delicado, donde el poder sentía que podía ser criticado y, bueno, se inventaba alguna cosa para afectar. Entonces, cuando hablo de este paso al totalitarismo, este siguiente paso, es primero porque hay gente ya que toma la iniciativa, ¿no? Entonces, en México dicen que esos son los más peligrosos, ¿no? Los de bajo rango que tienen iniciativa. Entonces, ellos por su cuenta tienen sus cuotas y llevan gente presa. Y lo segundo que he observado, no sé si lo manejan, Conatel ya no está reclamando en medios los temas o los invitados, eso ya lo hace siempre. El nuevo reclamo de Conatel es decir que el periodista no se alegra por las buenas noticias del país, o el periodista está haciendo mucho énfasis en noticias negativas. El periodista no se alegra al aire, el periodista no felicita al aire. Y esto, cuidado, porque no solamente tiene meses pasando, semanas pasando, sino que además en redes tiene un correlato que es la gente que dice, mira esto que pasa, es una buena noticia. O sea, hay una suerte de imposición de qué es lo bueno, de qué es lo deseable. Y todo aquel que esté en contra de las buenas noticias es un enemigo. Por ejemplo, hace un mes, algo así, fue noticia que Siemens se iba a encargar del sistema eléctrico caraqueño. Entonces Siemens va a trabajar con Corpoelec para arreglar la electricidad en Caracas. Y salió gente a decir, es una buena noticia. Y aquel que la critique, aquel que pregunte, aquel que diga dónde están los reales, aquel que diga dónde están las cuentas de Siemens anteriores, es un enemigo de la paz. Y eso pasa entre chavistas y entre grupos asociados al poder. Gente que está trabajando directamente con el poder. Días después se supo que era mentira, que lo de Siemens era mentira. Y esta gente lo que hizo fue silencio. Pero hay como una suerte de imposición del tono como se deben cubrir las cosas. Usted tiene que alegrarse. Entonces, ahí sí creo que estamos llegando a otro nivel que no conocíamos y que, bueno, al poder le encanta ver hasta dónde puede manipular y controlar. Una cosa, Luis Carlos, el poder lo ejerce además también actores privados. Tenemos el caso del juicio contra el líder Roja y fue un actor privado, pero que se siente con el poder y tiene el poder de abrirle un juicio porque tiene las conexiones con el Tribunal Supremo, con los tribunales y, bueno, como Alex Saab también, ¿no? O sea, que son ya figuras, entonces, actores privados que están también ejerciendo ese mismo mecanismo, ¿no? Entonces, bueno, y lo otro que quería comentar es que efectivamente, como bien dices, o sea, esto no es de vanguardias o de no vanguardias o de grupos, o sea, es el que esté en el momento
en el que se está ocurriendo, digamos, la pandemia, entonces eran los médicos los que iban presos, porque eran los que estaban en primera fila y los que criticaban y los que podían decir, o sea, cualquier disidencia. En este momento, ¿cuál es el mayor número de gente que están? Bueno, muchos son los dirigentes sindicales. Muchos dirigentes sindicales están siendo detenidos. ¿Por qué? Bueno, porque hay un ambiente de protesta, de inconformidad con la situación laboral, de salarial, hay reclamos, bueno, entonces no tiene que ver con ámbitos o vanguardias, tiene que ver con una respuesta, una conducta que es totalmente, sí, totalitaria, represiva, contra el grupo que sea que esté en ese momento, o los militares, muchos justamente están detenidos porque eso no lo sabemos porque es una caja negra, pero intuimos que ahí hay unas disidencias, que ahí hay unas respuestas, que hay unas reacciones, y por lo tanto son los que están detenidos. Entonces, no tiene que ver, creo que con un ámbito específico, si es una vanguardia o no. Creo que tiene que ver sencillamente con el grupo humano que esté manifestando una disidencia en ese momento de manera activa, en la calle, en las redes, donde sea, y ese es mayoritariamente el que va a llevar el peso. Nela, bueno, mil gracias. Muchas gracias. Me siento de verdad muy contenta de poder haber tenido esta reunión esta tarde, de verte, Nela, de estar con Carlos, con Luis Carlos, con la gente que nos acompaña, la gente que está conectada. Y bueno, seguimos, hay que seguir dando información con muchísimo detalle, con muchísimo cuidado, pero hay que seguir haciendo lo que estamos haciendo, que de alguna u otra forma ha tenido muros de contención frente al autoritarismo. Y bueno, seguimos. Muchas gracias. Gracias a todos los que están conectados y gracias a ustedes. A ustedes. Gracias.